Reunión y a darles clase. ¿Sí están todos? ¿Me escuchan? La mayoría, maestra. Bueno, a ver, jóvenes, con el tema de hoy cerramos el bloque 1. Entonces, me comprometí con ustedes desde un principio a que iba a evaluar por bloque. Esto implica que ya deberían de estar teniendo ustedes por lo menos ahorita 2 actividades completadas en la plataforma. Me metí, no sé si fue ayer o antier, y nada más 3 han entregado actividades de la primera, del primer tema. Entonces, para que yo pueda evaluar, les pido por favor, como en otros semestres, que todos suban sus tareas para que no me esté regresando a calificar a los que van agregando después de que yo califique. Esto es precisamente para darles retroalimentación y que no cometan errores sucesivos, o más bien para que vayan ajustando, que es la palabra correcta, sus actividades y vayan obteniendo mejores calificaciones. El semestre que estamos llevando está cortísimo. Entonces, necesito que vayan subiendo sus actividades, por favor, y que vayamos a la par, a la par. Segundo anuncio parroquial es en la asignatura de toxicología. El bloque es que sigue son 2 temas, pero es bioestadística aplicada a los modelos toxicológicos. Luego entonces voy a requerir que esas 2 sesiones se hagan seriadas, es decir, cada semana. Ahorita nos acaban de autorizar de alguna manera que les demos clases cada 15 días, pero discúlpenme en esta ocasión, porque sí requiero que estos 2 temas del bloque que sigue sean seriaditos porque es bioestadística. Y entonces requiero que hagan un sinnúmero de cosas por ahí para que puedan ustedes entenderme un poquito más en este bloque 2, que no es difícil, pero siendo bioestadística a los nutriólogos no les gusta, aunque terminan amándola. Entonces, nada más les voy a requerir eso. Tercer anuncio parroquial, mañana no hay clase de sanidad e higiene, sino que la vamos a recorrer para la siguiente semana, para que ustedes tengan tiempo de, por favor, adelantar sus tareas y de revisar los temas que estamos viendo. Y dado eso, pues ya no hay ninguna otra cosa más. ¿Ustedes tienen alguna observación, petición o algo que pudiéramos organizar? Ya les van a comentar también de la fecha de la presencialidad en el campus, y yo pretendo que en el mismo día que ustedes vayan podamos ver las prácticas tanto de sanidad como de toxicología. Les voy a hacer un match por ahí para que tengan el horario nos den el horario de 8 a 4, si espero que no se les complique más, y ahí meter las prácticas tanto de sanidad como de toxicología para que aprovechen el día. Entonces, quiero que ustedes me digan sus opiniones, se expresen, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? Pues yo veo Opinen, que jóvenes, el, opinen. el periodo del tiempo, profa, pues yo lo veo como que muy corto. Y para mi caso, esas fechas, pues sí Perdóneme, Javier, ¿cuál tiempo? de las prácticas. ¿De 8 a 4? No, no, no. El Ah, tiempo que vamos a asistir al campus. Más que nada, bueno, es que más que nada lo digo por los que trabajamos, pues,
en el área pues de salud, en el hospital, Ajá, que casi ajá, no nos autorizan las salidas, pero trataremos bueno, en mi caso, ajá, trataré de adelantar parte de mis vacaciones que son de diciembre y ajá. se las autorizan para poder asistir las fechas mencionadas. Ah, esas todavía, ahí se las va a pasar Heidi. Todavía falta que nos las confirmen, nada más que nos las confirmen para ver exactamente qué día nos toca. Yo siempre he pedido los viernes porque me tocan clase los sábados con mis grupos presenciales y como viajo de Ciudad de México hacia Guerrero, pues yo prefiero que quemar también un día cuenta de vacaciones, Javier, porque yo también pido días y también quemo mis vacaciones para ir a la presencialidad. Entonces, es cuestión de organizarnos un poco y pues sufrimos todos, ¿eh? Tanto ustedes como nosotros, los que nos movemos de una ciudad a otra. Entonces, pues ojalá y si pueda asistir, Javier. Este, Y en dado caso que que por ejemplo, usted nos asigne, bueno, supongamos que usted vaya a dar lo de un tema, ¿no? Ya sea bueno, lo que vaya a dar de práctica, lo doy habrá, el sábado, ok, también. habrá como Si que, usted quiere reponer en sábado, allá lo ah, espero. Nada más que si me avisan quiénes van a reponer en sábado y nos organizamos porque yo doy clase en sábado, ahí en Tasco. Entonces, si ustedes no pueden ir conmigo entre semana, pues los veo el sábado. No hay ningún problema. Yo me organizo con mis otros grupos. Ujú. ok, y en el ámbito, por ejemplo, que sea algo, bueno, si ya de plano no me dejan salir, habrá otra como que otra solución al tema o algo Pues va en otro en su sábado, materia. Javier. En otro Cualquier sábado. sábado antes de que Ajá. salgan de vacación. Yo los Sí. espero ahí. Si no pueden ir entre semana conmigo, pues yo los veo el sábado. Ah, ok. O sea, en sábado yo creo que sí pueden estar. Ajá. Sí, sí. Entonces, no sé, digo ahorita porque a ustedes los ponen, como es un grupo de plataforma, es virtual, pues hay una semana que colocan, pero yo no tengo ningún inconveniente en verlos en sábado, pues porque yo doy clases en sábado. Entonces, nada más a mí sí, en ese caso sí avísenme con tiempo, porque de todos modos les voy a mandar su batería de prácticas y de todos modos las van a estar haciendo en un ala del laboratorio y mientras yo atiendo a los otros a ver cómo nos organizamos ahí y y les pongo a ustedes sus prácticas. O sea, no hay ningún problema. Ah, está bien, profe. Ujú. Creo que los que están en Tasco por ahí, Ani, em, no sé si usted también, Javier, es de Profa, Tasco, ¿sí? yo no estoy en Tasco. Yo me cambié a virtual porque tuve que salirme de Tasco. Yo estoy en León y no sé si se me vaya a complicar. Pues Por también, miren, sí quedó claro y eso sí lo quiero aclarar de una vez. Acuérdense que les dije que todas sus tareas conjuntamente, lo máximo que iban a alcanzar era un 8. Ajá. O sea, si no hacen la práctica, que equivale al 20%, o sea, son 2 puntos, entonces no sé, van a salir raspadas con la calificación como el semestre anterior. Entonces, a mí no me gustaría que eso les pasara. Y no tengo forma de mandarles a ustedes algún tipo de prácticas que hagan como para que se evite esa situación. Además, la están poniendo como obligatoria el jefe del área. Entonces, no nos ha dicho que queda a nuestra discreción. Entonces, váyanle viendo esa situación porque yo creo que ustedes también estaban en el entendido de que por lo menos tenían que asistir al campus una vez en el semestre.
Eso sí me queda claro. Entonces, pues váyanle viendo, todavía no sé las fechas, se las va a confirmar Heidi. Y entonces, pues váyanle checando porque no es solo mi materia, van a tener que ir a todas las materias durante un periodo, tal vez sea una semana. No sé cómo todavía esté confirmada el programa que les vaya a quedar. Sí, está bien, profe, haré lo posible por ir. Gracias. Muy bien, ok. ¿Alguien más? Si no lo vemos al final para no atrasarnos, sí. Les Sí, voy a maestra, compartir entonces la igual le comparto la pantalla. información en cuanto la tenga, compañeros. Sí, sí, listo. Igual, me avisan si sí pasa y si sí la ven o no la ven. Sí se ve, maestra. Listo. Entonces vámonos rápido porque no me quiero traslapar con su otra materia y no he comido, además. Vengo raspando guarache. Salen. Entonces, fíjense muy bien, jóvenes. Ya vimos lo que es exposición, lo que es, vámonos mejor con esta. Nosotros ya vimos las fases de la acción tóxica, ya hablamos de lo que es la fase de exposición y ya vimos la fase toxicocinética. Ajá, ya vimos esta también. Ya vimos cómo un tóxico puede dañar nuestro organismo y vimos que para que este daño suceda, obviamente se tiene que absorber, distribuir, fijarse o biotransformarse o hacer su excreción. Ahora vamos a ver entonces la tercera fase de la acción tóxica, que es la fase toxicodinámica. Entonces venimos de lo externo, estamos pasando por el movimiento del tóxico, o sea, lo que quiero que visualicen es que hay un tóxico en el ambiente, cualquiera, en un alimento, en el aire, epidérmicamente, en el transcurso del camión, de contaminación, alcoholismo, fumar, etcétera. En el ambiente en general, estamos expuestos a una serie de genobióticos y que cuando entran a nuestro organismo se vuelven tóxicos o se vuelven propiamente biomoléculas que nos van a estar afectando en la salud y que tiene una vía de entrada hacia nuestro organismo. Ahora vamos a ver entonces la fase toxicodinámica. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo con ese tóxico? ¿Cómo lo podemos eliminar o hacia dónde va? Ya dijimos en una primera intención, es que el tóxico entra y pasa al torrente sanguíneo y al primero a donde va a llegar es al corazón y de ahí se va a seguir por los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, vamos a ver que la toxicodinámica propiamente va a estudiar estos efectos. Una vez que ya entró el tóxico a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer el tóxico dentro de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las condiciones de exposición a los que vamos a estar sujetos y los mecanismos por los cuales va a pasar el tóxico para dañarnos o para beneficiarnos? Porque recuerden que también los medicamentos entran en una fase de toxicodinámica. El ASTDR, que es que les dije que era el ente que se encargaba precisamente de estudiar, de revisar y de normativizar exactamente a los tóxicos, define a la toxicodinámica como el estudio de los procesos bioquímicos que podría entrar dentro del área de los mecanismos y fisiológicos que explican los efectos. Como ya les dije, lo que hace la toxicodinámica es más que nada responder a la pregunta, ¿qué le hace el tóxico a nuestro cuerpo? O sea, ¿cuáles van a ser los beneficios o no? ¿Cuáles van a ser las formas de salida o si se va a quedar depositado? Y básicamente lo que a nosotros nos interesa es saber si nos va a producir un daño.
y cuál de todos los mecanismos o cuántos mecanismos nos van a producir ese daño. Para hacer nada más un recuento de la historia, vamos a ver que los agentes químicos pueden ser cualquiera que esté en el ambiente. Aquí es donde entra la fase de exposición. Supongamos que aquí está el ser humano y que por las diferentes vías de absorción van a entrar a nuestro cuerpo en una fase toxicocinética y que pasan a la sangre, de ahí a los órganos blancos, o bien se va a poder excretar o van a tener un efecto tóxico y que por una acción toxicodinámica vamos a checar ese efecto tóxico y si la podemos sacar, por cuáles métodos va a salir. La fase toxicodinámica es bien crítica y nada más es este cachito, fíjense. Si va a depositarse, si pasa de la sangre al órgano blanco, ¿qué acción pasa acá? Y qué efecto tóxico sobre todo tiene. Para que se lleve a cabo esta fase de intoxicación, hay unos jugadores muy interesantes que se llaman receptores. Ojo, no es la única fase o la única forma en la que la fase toxicodinámica va a actuar, sino que estos son muy importantes en una de las fases toxicodinámicas y hay otra fase que no es mediada por receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que esos receptores van a cachar o van a tomar a las biomoléculas y para que esto suceda, esos receptores van a estar en un lugar específico y van a tener características específicas. Obviamente, ellos son los que atraen a las biomoléculas tóxicas y, bueno, son los que van a propiamente a empezar a hacer la metabolización en el cuerpo y a tratar de desecharlas. Recuerden que en este momento ya no podemos decir que se volvieron más tóxicas o menos tóxicas. No, ellos ya toman la molécula si pasó a biotransformación o no pasó a biotransformación. Ellos ya están viendo cómo está llegando hacia el órgano blanco y vamos a saber qué efecto tóxico es el que se va a llevar en este momento. ¿Por qué es importante estudiar? Perdón. ¿Por qué es importante el estudio de la toxicodinámica? Porque nosotros tenemos que comprender las alteraciones que se va a producir a nivel bioquímico. Recuerden que en el cuerpo se llevan a cabo una serie de reacciones bioquímicas que están entrelazadas muchas veces. Y entonces, si por ejemplo se hacen 550 aproximadamente reacciones en el hígado y alguna está alterada o hay un tóxico en esa parte, se van a alterar en cadenita todas las demás. Entonces, esa es una parte muy importante. La otra es aplicar pruebas diagnósticas porque se quieren establecer los procedimientos para prevenir o contrarrestar los efectos tóxicos. Recuerden una cosa, aquí ya estamos hablando del efecto, de lo que va a provocar la molécula, en este caso del tóxico, que ya fue, que ya entró, que ya se difundió, que ya se transportó, que se pudo haber biotransformado o metabolizado y que en este caso todavía está retenida. La que ya fue eliminada, esa ya no hay tanto problema, pero la que está todavía ahí adentro, ¿qué efecto es lo que va a producir? Y obviamente, también la importancia de la toxicodinámica es, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, de cuando se adquiere una intoxicación por salmonela. Recuerden que la salmonela es el bicho, pero lo que produce es una intoxicación por sustancias que genera la misma salmonela. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos adecuados? Aquí se tienen que conocer sobre todo
cuáles son las características para que se puedan elaborar los antídotos o los fármacos en este caso. Los efectos tóxicos, entonces, se van a tener que evaluar a nivel molecular, a nivel orgánico y a nivel celular. Básicamente también puede ser a nivel sistémico, es decir, que no solamente se estudia a nivel molecular, sino en todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Es cuál es el efecto a esta altura, cuál es el efecto al nivel orgánico y cuál es el efecto a nivel celular. Y a quiénes van a estar afectando específicamente. Y aquí, por ejemplo, pues obviamente orgánico a los órganos, acá a nivel molecular, sobre todo, cuáles son los receptores, lo que interviene básicamente en este efecto o en este proceso, a las enzimas y los mecanismos de transporte. Acá, obviamente, a riñones, a hígado, etcétera, a cerebro. Y aquí, básicamente, a mitocondrias, a microtúbulos. Es decir, que vamos a estar viendo desde la parte molecular, la parte orgánica y la parte celular, dónde está el daño. Estos son muy importantes porque entonces nos lleva a tener diferentes mecanismos denominados de acción toxicológica, porque pueden haber entonces problemas a nivel interferencias en el transporte, a nivel enzimático, a veces se producen estimulaciones, formación de productos y reacciones específicas. Los mecanismos no es un mecanismo, son una serie de mecanismos que van a actuar en sitios muy específicos. Básicamente lo que tenemos que evaluar son esa secuencia de eventos o procesos bioquímicos. ¿A dónde los quiero llevar? No a los primeros pasos que se dieron en la toxicocinética, sino ya a nivel mucho más específico y a nivel mucho más, con mucha más atención, porque los problemas van a ser a nivel molecular y a nivel bioquímico. Evidentemente lo que queremos es estudiar el efecto y básicamente vamos a tener puntos muy especiales, sobre todo de desnaturalización de DNA, de receptores, de alteración de receptores y de tipo de enzimas. Y a través de cómo vamos a ver o por dónde puede empezar ese efecto a través de las membranas. Recuerden una cosa bien importante que les dije en la clase pasada. Para que un tóxico entre al organismo, tiene que atravesar una serie de membranas, ¿sí? Hay una serie de membranas que no van a permitir el paso, pero ¿qué creen? Que las mismas membranas pueden jugarnos un papel chueco, por decir, y ellas mismas permitir los pasos. Recuerden que la membrana se trabaja en un flujo y que además no es una membrana rígida, sino que hay una serie de canales, proteínas de paso, em, y en este caso los más específicos van a ser los receptores. Los mecanismos entonces van a actuar en dos formas. Van a actuar en un nivel específico y uno en un nivel inespecífico. Eso nos lleva entonces a que el específico va a ser mediada por un receptor y el inespecífico por cualquier otra cosa o cualquier otra condición que no sea un receptor. Entonces, en la membrana, que es un mosaico fluido, pueden haber receptores que sean los que captan a esas moléculas tóxicas y las pasan hacia adentro de la célula, y estos nos pueden jugar a nosotros una tarea peligrosa. Y o también esos receptores pueden jugar una parte fundamental
inhibiendo o no dejando pasar a esas moléculas porque no son afines al receptor. Y cuando esto pasa de no afinidad al receptor, entonces se vuelve inespecífica. Y aquí pasan por tamaño, por osmolaridad, por el pH, por la concentración, por la viscosidad que puede existir, pero en la membrana. Adicionalmente, tenemos algunos otros mecanismos que ahorita vamos a ver que son inespecíficos. Entonces, resumen de esa diapositiva, vamos a tener dos tipos de mecanismos de entrada de los tóxicos hacia nuestras células. Y uno puede ser específico, que es mediada por receptor, y la otra va a ser inespecífico o también denominada físico-químico. Vamos, que si no sucede una, puede suceder la otra o viceversa. Por eso está esta flecha en dos sentidos. Obviamente, ¿de qué va a depender? Pues de todo esto, de la velocidad, de la absorción, de la finalidad del tóxico, de la capacidad de producir respuesta farmacológica, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que cada uno de estos tiene características muy especiales. Entonces, vamos a dividir los mecanismos de acción ahorita a los específicos. Ajá. Todavía no me voy con los inespecíficos. Vamos a llegar a los específicos. Y las acciones van a ser básicamente de dos tipos. Uno, para checar la estructura celular o la arquitectura celular, y la otra, la función celular. ¿Qué nos puede producir cuando el mecanismo actúa a nivel de la estructura? Pues podemos tener destrucción o muerte celular, lesiones en membrana, daños en organelos, retículo endoplásmico, por ejemplo, mitocondrias, ribosomas o lisosomas. Si se dan cuenta, este es a nivel celular. Y la otra puede dañar la función de la célula. Pues sí, si daña la estructura, ya dañó también a la función. Y esto entonces nos va a traer problemas mucho más grandes. ¿Cuáles son los problemas mucho más grandes que puede causar? Más adelantito les estaré explicando la muerte celular o mutaciones genéticas, o puede producir cáncer. Entonces, vean lo importante que puede estar pasando. Apenas tuve entré a un curso de micotoxinas, ajá, y yo estaba preguntando si los hongos podrían estar siendo como que un punto importante para causar problemas de hígado, y que se confundiera en algún momento lo que son las, por ejemplo, cuando hay sangrados de hígado, o cuando, y se demuestran o se ven por las orinas, que no fueran precisamente causadas por cirrosis o por hígado graso o por cualquier otro problema de hígado, sino que se debiera al consumo de aflatoxinas o de micotoxinas, cosas que no se evalúan en el aspecto médico. Entonces, me dijeron que incluso los kits para poder hacer esas pruebas no existen o son muy caros. Entonces, ese es uno de los puntos toxicodinámicos que no se han revisado, por ejemplo, en los sangrados o problemas de hígado. Entonces, ese es un punto que que tendríamos que ponerle atención, y que a mí me interesaría estudiar, pero pues obviamente también es caro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los receptores, que dijimos que son la parte fundamental para cuando hay un ingreso del tóxico de forma específica. Y los receptores, como les dije, pueden jugar un papel, juegan un papel importantísimo, ya sea traicionándonos o bien previniéndonos de cualquier acción tóxica. En esta fase toxicodinámica, entonces vamos a tener unos receptores
Esos receptores generalmente pueden estar en las membranas y ese receptor tiene ciertas características para poder ser afín a un tóxico. Para que ese receptor pueda recibir al tóxico, debe existir algo que se llama sitio elector. Básicamente, este sitio elector se va a definir como el tejido, célula o estructura del organismo sobre el cual va a actuar este agente tóxico. Y obviamente, una vez que este receptor ya recibió al tóxico en su sitio elector, van a hacer una amalgama tal que puede ocasionar un efecto crítico. ¿Qué efecto puede ocasionar? Aquí tenemos un punto. El ejemplo clásico son las proteínas de DNA. Casi siempre hay destrucción de ciertas regiones de DNA o bien protección de esas mismas regiones en DNA. El ejemplo claro es este. Tenemos un producto químico que es ayudado a entrar. ¿Se acuerdan que hablamos de la familia de los citocromos P450? Y entonces este P450 lo acarrea y forma un metabolito reactivo. Ese metabolito reactivo puede haberse formado por una biotransformación. Recuérdenlo que lo vimos la clase pasada, por una fase o una segunda fase. Recuerden que hay reacciones de fase 1 y fase 2. Entonces puede hacerse reactivo y al hacerse reactivo no está diciendo que se hace más o menos dañino. Solamente les estoy explicando que aquí pueden ser dos vías las que pueden suceder. Una, que se desactive por esa biotransformación y se elimine por vía renal o vía hepática, o bien que vaya directo a un órgano blanco, que en este caso son proteínas de la cadena de DNA o aminoácidos o nucleótidos, y se pegue a este DNA y ocasione una alteración molecular. Nuevamente, al pegarse ese tóxico reactivo aquí, pueden suceder dos opciones. Una, que haya una reparación molecular, o dos, que haya una alteración celular o nuclear en este caso. Y esa alteración celular y o nuclear nos puede llevar a una fase clínica, y aquí estamos hablando de que puede haber sucedido una muerte celular, que no es otra cosa más que un tipo de cáncer, o que se haya reparado o que suceda una apoptosis. Ajá. Las apoptosis siempre van a llevar a una desregulación celular, a una malformación celular, a una muerte celular o a un tipo de cáncer, como ya les mencioné. Entonces, este esquemita solamente les está explicando diagramáticamente que dependiendo de cómo entre el reactivo puede seguir uno u otro camino y puede ocasionar un efecto u otro efecto en ciertos órganos, y en este caso va a ser en ciertos niveles celulares, a cierta organización celular, a cierto nivel, o bien afectar toda la célula o reparar el material específico. Entonces, si en este caso los receptores juegan el papel fundamental, tenemos que saber qué es un receptor propiamente. Un receptor va a ser una estructura molecular que está impresa, inmersa o acoplada a una membrana celular. Entonces, este receptor generalmente está dibujado de esta forma. Todo este complejo es el receptor. El ligando, que es la molécula tóxica, va a tener ciertas características de afinidad por el sitio elector, que es esta parte, para que se ligue al receptor
entre la molécula, aquí suceda una transformación y entonces se genere una molécula, como ya lo vimos anteriormente, o benéfica, o tóxica. Y por supuesto vamos a tener una respuesta. Entonces, esta es una unión o un ligando o un mecanismo específico que se llama de receptores. Para que este tóxico interactúe o se una al receptor, perdón, para que la molécula se una al receptor, obviamente tiene que tener ciertas características. Uno, que sea un tipo de proteína y en este caso básicamente de transporte y de tipo estructural. Eso quiere decir que esta proteína tiene que estar anclada a la membrana celular. Acuérdense que vimos un montón de membranas, ¿sí? Está la membrana, está la epidermis, está propiamente la de placenta, etcétera, etcétera. Entonces, son membranas específicas que están incluidas en las membranas. También pueden ser hormonas, pueden ser también factores de crecimiento, neurotransmisores, enzimas de vías metabólicas y ácidos nucleicos. Imagínense que todas estas son afines a los tóxicos en este caso. Son las que van a poder meter y transportar al tóxico dentro del cuerpo. Entonces son estructuras moleculares que tienen características específicas, no cualquiera van a ser. Entonces, ¿cuántos tipos de receptores podemos tener? Miren, podemos tener de tipo intracelular, podemos tener receptores de superficie celular, podemos tener receptores tirosina quinasa, ya saben entonces dónde trabajan estas, y receptores acoplados a proteínas G. Entonces, tenemos 4 tipos fundamentales de receptores que van a ser los vehículos o van a ser los cachadores o como ustedes quieran, los que se acomplejan con los tóxicos, con las moléculas de tóxico. Y cada una tiene una acción específica dependiendo del proceso metabólico en el que les toque trabajar. No andan pululando en todas las membranas, sino que más bien están en membranas específicas haciendo actividades específicas. Y entonces están cachando a las moléculas y las van a ingresar y las van a llevar al órgano blanco o también se les denomina diana, donde específicamente van a trabajar. Un ejemplo clásico, los iones de metales pesados, por ejemplo, no es este el caso, pero es un ejemplo, entran, por ejemplo, el plomo, el cadmio, el mercurio, el arsénico, ya sea por vía ingerida, por vía respiratoria y por vía cutánea. Entonces pueden entrar. Si entran por diferentes tipos, entonces desde ahí y estamos diciendo que si entran por vía cutánea, seguramente van a ser acarreados por receptores. Pero si yo los ingiero, van a entrar por vía inespecífica. No necesariamente ahí entra un receptor que los acarree, sino que están o por vía inhalatoria. Ya dentro de nuestro organismo pueden ser o no acarreados si o no se depositan, dependiendo. Ese es un mecanismo muy específico. Aquí está un ejemplo. Y se los quiero aclarar porque más adelante vamos a ver otro ejemplo donde no entran por receptor. De hecho, aquí están, miren, aquí está el receptor en la membrana y es una membrana plasmática. Aquí está cachando la molécula del tóxico. Aquí hay una adaptina que es una proteína que después va a ser ayudada por una clatrina y se acompleja a esta adaptina y aquí van acarreando al tóxico.
Una vez que lo acarrean, va a haber una invaginación y entonces se forma un tipo de vacuola que se cierra y que van a transformar esto para ingresarlo a lo que es el citoplasma. Y aquí en el citoplasma va a ocurrir lo que es la biotransformación. ¿Qué es lo que sucede? Que va a ingresar, aquí ya se segregan las proteínas y van a tener que ser eliminados o depositados en el citoplasma para que nuevamente estas clatrinas vuelvan a hacer su trabajo y así sucesivamente se esté realizando este transporte. De alguna manera, esa es la explicación que se viene en este caso. ¿Cuál es en este caso el transporte? ¿Va a ocurrir en torrente sanguíneo o puede ocurrir en el interior de la célula, etcétera, y soltar los productos? ¿Cuántos mecanismos entonces de acción específica hay? Tenemos el desplazamiento del oxígeno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando hay una intoxicación por algún tipo de gas, va a ser va a ser desplazado el oxígeno por ese otro tipo de gas. Lo que va a suceder entonces es que ustedes inhalan, por ejemplo, un metano, por ejemplo, un butano, y el que se desplaza es el oxígeno. Por eso hay muerte de intoxicación por desplazamiento de oxígeno cuando están, cuando dormidos por equivocación dejaron la estufa abierta y empezaron a salir los gases. Ese lamentablemente podría ser un caso de mecanismo de acción específica por desplazamiento de oxígeno. Vamos, en pocas palabras, el gas tóxico sustituye al oxígeno y esto obviamente afecta al sistema nervioso y en este caso, pues obviamente hay una disminución de sangre al cerebro y hay una muerte hipóxico-isquémica en este caso. Segunda, una interferencia en el transporte del oxígeno o acción sobre la hemoglobina. Generalmente los eritrocitos transportan lo que son las moléculas de oxígeno. Pues estas muchas veces o muchas pueden suceder que sean sustituidas por el monóxido de carbono, se saturen entonces y transporten en lugar de oxígeno dióxido de carbono. El eritrocito entonces también va a perder su turgencia y también se produce un daño celular en este segundo mecanismo. En el tercer mecanismo hay una interferencia con la utilización del oxígeno y el almacenamiento de energía. Pues sí, porque si sucede toda esta sustitución del dióxido por el oxígeno, también tenemos un problema entonces de desnaturalización de los glóbulos rojos. La acción sobre las enzimas. Esto lo vimos de alguna vez, lo vimos en bromatología 2, cuando vimos los mecanismos de acción enzimática. Recuerden que las enzimas tienen un cuerpo proteico y tienen también un sitio de acción. Este sitio de acción en sí es el receptor. Entonces, recuerden que para que la enzima haga el complejo enzima-sustrato, el sustrato en lo que es la cerradura, la llave y cerradura, en los complejos de llave y cerradura, tiene que tener la misma forma que el receptor para que pueda embonar y se pueda generar la acción catalítica rápida. Entonces, puede haber lo que se llama una inhibición irreversible, también lo vimos. Una inhibición irreversible es cuando el sustrato no puede entrar, en este caso, a su sitio y se debe a que el tóxico, en este caso, o el inhibidor, deforme al cuerpo para que el sustrato no pueda hacer la llave cerradura. Y entonces, en este caso, no se va a llevar a cabo la acción metabólica. Hay otra que se llama reversible o competitiva. En este caso, lo que está sucediendo es que el inhibidor puede tener la misma forma que el sustrato.
Aquí juega un papel bien importante lo que es la velocidad máxima constante. Eso quiere decir que si el tóxico es más rápido que el sustrato, va a llegar antes. Y al momento de que llegue antes, va a inhibir a la enzima y ya no alcanzó a llegar el sustrato, pues porque la velocidad máxima no no era igual. Entonces, en este caso, es una competencia, por eso se llama competitiva, porque están compitiendo a ver quién llega primero a hacer el anclaje al sitio receptor para ver si se inhibe o se hace la acción catalítica que generalmente hace la enzima. Entonces, vean, esa es no competitiva, pues porque no compite por el sitio, sino que se ancla a cualquier otra parte del cuerpo. Y este anclaje que hace a cualquier tipo de parte del cuerpo provoca una deformación y esa deformación evita el anclaje al sitio receptor. Mientras que acá es competitiva porque uno tiene una velocidad máxima constante que lo hace llegar más rápido y entonces ocupar ese espacio y ya no le da tiempo de llegar al sustrato para poder hacer su acción metabólica. Hay otro que se llama toxicidad por generación de radicales libres y es casi la explicación de la generación de, de diferentes tipos de dietas, de generar cremas de diferentes cosas, etcétera, porque lo que queremos es no hacernos viejitos tan rápidamente. ¿Por qué nos hacemos viejitos tan rápidamente? Por la acción de esos radicales libres. ¿Qué es lo que sucede en este caso en la toxicidad por esta generación de radicales libres? Sucede que estamos expuestos a un montón de factores medioambientales y entonces, mediante cualquier tipo de acción en la que yo estoy sometida, pierdo electrones con facilidad, se me forman los radicales libres. Aquí entran los antioxidantes como un papel importante. Si los antioxidantes, como son la vitamina E o la vitamina C, no reponen el electrón que le falta a ese radical libre va a seguir robando electrones de otra célula sana y se va a hacer una reacción en cadena. Eso quiere decir que puedo envejecer más rápido porque no estoy consumiendo los antioxidantes y por ende los radicales libres van a seguir encadenadamente robando electrones y desequilibrando al sistema. Entonces, a eso se le llama toxicidad por generación de radicales libres y me atrevo a decir acá que sería en cadena, en este caso. Obviamente, pues las reacciones redox que entran dentro de lo que es propiamente esa pérdida de electrones también. Hay otra que se llama reacción de sensibilidad, de sensibilización o tipo alérgico, y esa no es otra cosa más que hay muchas personas que tienen problemas de alergias, pero no lo saben. Entonces, lo que se tiene que hacer es una serie de pruebas para que se vea a qué es sensible el organismo. Por ejemplo, los que son sensibles al consumo de camarones, obvia que les va a producir un proceso de ahogamiento, a los que son alérgicos al consumo de manzanas, al consumo de duraznos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pruebas de sensibilización o tipo alérgico para que en este caso se vea la respuesta y entonces en este caso se prevenga un tipo de intoxicación y por ende pues un desencadenamiento fatal también. Hay otro tipo de acciones, por ejemplo, la agonista, la antagonista, la agonista parcial, la agonista antagonista, la agonista inversa, etcétera, y tiene que ver con una serie de procesos fisiológicos, tanto selectivos como especializados. Y nuevamente nos vamos a lo que es la agonista.
En este caso es una interacción muy parecida a lo que acabamos de ver de tipo enzimático, donde entra el tóxico y hay un receptor y hacen un match para tener un efecto. Ese es un tipo agonista. Ajá. Y uno antagonista es exactamente, o podrías hacer el tipo, no quiero decirle inhibidor, pero llega el antagonista y ya no permite que el tóxico se ancle, provocando que no exista un efecto. ¿Alguien quería hablar por ahí, perdón? ¿No, jóvenes? Maestra. Nada más contéstenme para ver si están o no están, si van conmigo. Sí, aquí No, Me estamos. siento No, sola. maestra. Sí, ahí están. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? No, maestra. Listo. ¿Tienen dudas hasta el momento? Porque ya me fui como hilo de media. No, maestra, está claro. Listo. Depresores del sistema nervioso central, ¿qué es lo que sucede acá? Pues que hay también, por receptores, hay una inhibición acá. Al haber inhibición, las señales ya no se llevan a cabo y entonces hay problemas también sobre todo en personas que no pueden o que tuvieron algún tipo de también de que no les llegó el oxígeno a tiempo y hay problemas de inhibición en cuestiones físicas o físico-mecánicas o también algún tipo de retraso. Digo, no es el único de los factores, pero es uno de los factores que se pueden presentar. Hay otro que se denomina efectos cutáneos corrosivos, porque también puede estar afectando ciertas zonas del cuerpo. Tengo ahorita un compañero que cualquier acción, vamos a ponerlo así, tiene un problema con la esposa y nada más, fíjense, nada más de pensar que pueda tener el problema, le produce escozor en las piernas, en las manos, y no son hormigueos, sino que literalmente le da como muchas ganas de rascarse y tiene un problema muy grave, pero yo lo conozco de hace 15 años. Obviamente hace 15 años no le sucedía esto, sino que ya no sé si los problemas han sido tan graves o tan seguidos o no lo sé, que ahora su mismo cuerpo ya está produciendo toxinas que eh, tampoco ni siquiera son preventivas. O sea, él como que siente que le va a venir un trancazo con la esposa y va a tener y empieza a tener un problema de escozor, en este caso en las piernas, en las manos y hasta en el estómago. Su cerebro ya está como predispuesto a que pueda existir alguna cuestión estresante en su casa y le está provocando ese tipo de escozores. Lo único que él está haciendo es tomar loratadina para tratar de bajarle, pero muchas veces él mismo me ha referido que siente que el problema sigue o que va a persistir y entonces no puede ni siquiera dormir por el caso de la comezón. Imagínense qué problema tan grave. Entonces, esto se le puede denominar efecto cutáneo corrosivo. Hay otro que es irritación, por supuesto que va a ser la consecuencia de este efecto cutáneo corrosivo. Obviamente el que ya les mencioné, el cancerígeno o carcinogénico también. Hay uno peor que es el mutágeno y hasta ahí nos quedamos con los mecanismos de acción específica mediados por receptores. Ahora vamos a entrar a los mecanismos de acción tóxico no mediado por receptores. Entonces, los mecanismos de acción no mediado por receptores también tienen acciones inespecíficas como acciones específicas. En este caso, el genobiótico va a producir daño celular, pero no a través de un receptor. No es el receptor el que lo va a meter al sistema, sino que va a ser por una interacción físico-química directa. Nuevamente también puede ser de membrana.
Recuerden que en las membranas hay unas proteínas específicas que no son receptoras, que se llaman proteínas de canal. Forman canales para ingresar, para que se abren y se cierran dependiendo de las concentraciones, en este caso de iones. Por ejemplo, un ejemplo claro es la bomba de sodio y potasio. Este podría ser denominado un mecanismo de acción tóxico no mediado por receptor, en el que hay un intercambio de moléculas de sodio y, y de potasio para mediar las concentraciones afuera y adentro de la célula. No sé si ustedes tengan algún otro tipo de mecanismo parecido que me puedan dar un ejemplo, ¿verdad? Que ahorita no me lo van a dar, por supuesto, pero bueno, es lo que yo quiero que se lleven claramente. Aquí no va a haber un receptor, aquí hay un canal de paso de membrana. Y aquí nos podemos referir a todo lo que son, acuérdense que hay difusión simple. ¿Cuántos tipos de actividad en la membrana hay sobre todo hablando de los pasos? Denme un ejemplo. De transporte, quiero decir, ¿cuántos ejemplos de transporte se pueden acordar a través de membrana? Entraría, maestra, el transporte facilitado Ajá. en ese tipo. Es transporte activo, transporte pasivo, transporte facilitado. Y hay uno que se llama endocitosis. Ajá. El endocitosis, miren, aquí hay un ejemplo claro. Aquí hay receptor, aquí no hay receptor. Entonces, aquí es la membrana celular y entonces aquí, por ejemplo, en este caso es una endocitosis, pero también está la facilitada a través de los canales, pero también está la difusión simple, pero también, si me entienden, lo que yo les quiero explicar es que no todas los pasos de tóxicos son a través de esos receptores. Esa es una de las opciones que hay por las características del tóxico, por la facilidad del receptor, por la serie de proteínas que están ayudando a los receptores a pasar a estas biomoléculas y llevarlas hacia el torrente sanguíneo, pues para que se vayan a diferentes organelos. Y en el caso de la endocitosis o lo del transporte a través de canales, ese es el tipo de acción inespecífica por el cual también pueden pasar los tóxicos. Y también va a depender de las características. Entonces, ojo con esto. Dependiendo de las características de la molécula tóxica, pueden entrar por vía inespecífica o mediada por receptor. Ajá. Entonces, aquí tenemos nuevamente las específicas y las inespecíficas. En este caso, es un tipo de endocitosis simple que podríamos decir, bueno, más bien díganme ustedes, ¿es específica o es inespecífica? Aquí No están lo las definiciones en el lado, en el otro extremo. Díganme ustedes, ¿es endocitosis? ¿Es endocitosis de membrana? ¿En cuál de estas dos cabe y por qué? La mediada por receptor sería la inespecífica. No. Eviten la palabra receptor porque esa ya la vimos anteriormente y vimos todos los mecanismos mediados por receptor. Ahorita ya estoy hablando de las acciones inespecíficas donde no están mediados por receptores. O sea, esta táchenla, esta no la estamos viendo ya, estamos viendo este ejemplo. ¿Por cuál de estas dos acciones? Fíjense, son mecanismos no mediados por receptores
de acción específica y de acción inespecífica. Las que vimos anteriormente eran mecanismos mediados por receptores específicas y inespecíficas también. Entonces, aquí díganme, de estas dos, ¿cuál sería este ejemplo de endocitosis simple? Pues sería una acción inespecífica, ¿no? Porque está hablando de la permeabilidad, por ejemplo, hoy de la membrana, se está viendo cómo está dejando que pase, ¿no? Listo. Está hablando de permeabilidad, pero si se dan cuenta, aquí no está permeando, aquí está invaginándose para tratar de englobar a la molécula. Sí tiene razón en que es inespecífica, ajá, pero no es por permeabilidad. En este caso, se denomina por endocitosis simple. Y sí tiene razón, en este caso, porque no hay un reemplazo. Aquí no hay un reemplazo de uno por otro. Cuando, entonces, si hay el ejemplo de cuando si hay un reemplazo de uno por otro, que sería una específica. ¿A dónde quiero llegar? Esta endocitosis simple es inespecífica. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de una específica? Pues ahí nombra, por ejemplo, las bases, ¿no? De las bases del ADN, ¿no? Por ejemplo, que se llegara a cambiar alguna de ellas. Podría ser, pero una bien fácil que les acabo de mencionar hace unos 5 o 10 minutitos. La bomba de sodio y potasio. Ahí sí hay un reemplazo. Se reemplaza una molécula por otra molécula. ¿Sí? Acuérdense que cuando es la bomba de sodio y potasio, lo que sucede es que hay aquí un canal. Ajá. Aquí puede estar el sodio adentro. Ay, y el potasio acá afuera. Entonces, mientras uno entra, el otro puede estar saliendo o se espera que entra uno y sale el otro. Ahí se puede llamar que es un reemplazo. Se está reemplazando el sodio por el potasio y viceversa. ¿Sí? Y ahí no se necesita un receptor, sino que ahí hay una proteína, exactamente la proteína de canal. A estas dos rayitas, esta se llama proteína de canal. O sea, es un canal. Esa proteína forma un canal para que dejar salir y dejar entrar. Ajá. Mientras uno sale, el otro entra. Por eso a eso se lo denomina bomba de sodio y potasio. Y no hay un receptor. Ese es el receptor. Por eso es no mediada por receptor y pueden ser específicas o inespecíficas dependiendo del mecanismo de acción. Nuevamente, eso se los dejo, pero perfectamente bien claro para que vean que hay mecanismos específicos e inespecíficos que van a trabajar en ese intercambio de moléculas. Ok, entonces, ya para irle cerrando, la muerte celular básicamente puede darse por necrosis o puede darse por apoptosis. El punto es que este es un daño producido por los mecanismos de acción de los tóxicos, en este caso, sea cual fuere el tipo de mecanismo a nivel celular. Ajá, esto puede darse y esas son las características que se pueden ir dando en el proceso, ya sea de necrosis o de apoptosis. Eso ya lo habíamos visto que hay alteraciones de la función celular, se pueden modificar la estructura, se puede modificar la acción y obviamente se va a alterar toda la función celular. Entonces, ese es uno de los pasos importantísimos que se da como efecto
o como resultado de esos mecanismos que se dan. Esos mecanismos inespecíficos van a modificar entonces también la actividad enzimática, ya sea porque hay una saturación, porque se pueda inhibir irreversiblemente, puede haber una activación, y esto aquí me faltó, pero esa activación puede todavía acelerar más la actividad enzimática, o puede haber una inducción, sobre todo en pacientes alcohólicos, que este es un ejemplo que aumentan el riesgo de intoxicación, por ejemplo, por paracetamol, al haber una inducción enzimática. O puede haber una afectación de la integridad celular, destrucción total, alteraciones de membrana. O sea, hay un montón de efectos que pueden suceder dependiendo de los mecanismos de acción tóxica, ya sean moduladas o regidas por receptores, como no moduladas por receptores, en este caso. Hay uno de inmunodepresión también, afecta el sistema inmunitario y funciona por debajo del nivel de normalidad. Obviamente se va a debilitar el sistema inmune y obviamente puede causar una depresión. Los tóxicos entonces a nivel enzimático, que es uno de los que no son mediados precisamente por receptores, son básicamente moléculas orgánicas de tipo estereoisómeros. Eso quiere decir que son muy parecidos al lugar específico, al receptor, al lugar, al sitio de la enzima. Y esos pues son básicamente todos los metales pesados. O sea, todos los que van a competir por ese sitio de la enzima van a ser los iones metálicos, en este caso. Van a bloquear a los grupos tioles y van a hacer una inactivación. Ajá. Hay otro que son las sustancias metalprivas. En este caso son todas estas sustancias de las que están compuestos los pesticidas o los insecticidas. Y hay obviamente inhibidores enzimáticos como el cianuro, el monóxido de carbono, algunos organofosforados, algunos carbamatos. Entonces, el principal grupo que hace inhibición enzimática casi va a ser metales o iones cargados positivos o negativamente. Estos se pueden hacer por competencia nuevamente de la enzima, reversible o irreversiblemente, y causar un daño. Ese nada más ya es un ejemplito de cómo se puede hacer un tipo de inhibición enzimática o de activación o estimulación enzimática. Ya no me meto tanto a porque ya lo vimos anteriormente, y recuerden ustedes más que nada lo que es el complejo llave cerradura o de ajuste inducido, que también lo vimos en bromatología 2, si no mal recuerdo, cuando vimos la parte de enzimas y cómo se pueden dar las inhibiciones, que ya lo platicamos anteriormente. Ya para terminar, entonces, los efectos sobre el individuo pueden ser directos, pueden ser por bloqueo enzimático y puede ser por acciones de hipersensibilidad, que no es otra cosa que lo que ya revisamos, acciones de alergias, bloqueos enzimáticos que puede ser directa, reversible, irreversible o indirecta, y por los de acción ísica directa, fijaciones de metales pesados, sobre todo en este caso, que pueden tener los efectos de alguna manera crónica. Algunos ejemplos de modificación de activación enzimática, pues básicamente es cuando se dan tratamientos. Pueden ser útiles, en este caso, cuando se van a hacer tratamientos clínicos. Por ejemplo, tenemos que dar nosotros un tratamiento que sea mucho más rápido que el intoxicante o que el tóxico. Los ejemplos más claros son las intoxicaciones por plomo o, como les decía yo, por insecticidas, básicamente del tipo organofosforados. Y obviamente aquí tenemos que estar dando un tipo de quelante. Un tipo de quelante
es si yo tengo una intoxicación por plomo, ya sé con qué valencia y peso molecular y características del plomo hay. Entonces, tengo que darle un antídoto que tenga características parecidas, pero que sea mucho más rápido en acción que en llegar al sitio activo que el plomo para que pueda funcionar como antídoto. Tenía incluso, yo también tengo tengo el caso de una amiga que estaba altamente intoxicada por plomo, pero quería embarazarse. Entonces, no podía embarazarse porque corría el riesgo de que los productos, en este caso, eran gemelos todavía ella no sabía, pero tuvo que entrar a un proceso de tratamiento previo para eliminar los niveles de plomo, poderse embarazar. Al final se embarazó y tuvo gemelos, es lo que les quería decir. Y los niños pues nacieron bastante bien, porque si hubieran nacido, o quién sabe si hubieran nacido, si hubieran tenido ella una concentración alta en plomo. ¿Qué produce el plomo? Una deficiencia en el tubo neural, y por ende no se puede cerrar adecuadamente y hay problemas de retraso mental y o provocar la muerte porque no hay un correcto cierre del tubo neural. Cuando son por organofosforados, pues básicamente los productos se pierden en este caso. Lamentablemente para ella, y no sé si ella trabajaba con algún tipo de productos que le que le provocaran este tipo de intoxicación por plomo, perdió el siguiente embarazo, que era una niña. Entonces, en este caso, no sé si ella ya no se siguió tratando con los quelantes, que son los que se dan en esos casos de intoxicaciones, y pues entonces ese descuido pues la llevó a perder su producto, ¿no? Entonces, por estos tipos de contaminaciones de tóxicos pueden haber entonces saturaciones metabólicas, y obviamente esto puede producir que se saturen los canales de las enzimas y entonces ya no haya una transformación o una biotransformación, y se pueda depositar el elemento, y ese elemento en su momento pueda volverse un poco más tóxico. Aquí tenemos entonces la importancia de los mecanismos de acción, que ya los vimos y que hay que estudiar con un poquito de mayor detenimiento. Ya nada más para terminar, ese es un tipo de curva de la sangre o de tipo sanguíneo con una alta concentración, y un tiempo en minutos o horas sobre los síntomas que puede tener una persona que está intoxicada de forma aguda a corto plazo. Obviamente que no vamos ese es un ejemplo de curva, pero por ejemplo, hay casos muy extraordinarios donde las intoxicaciones son irreversibles, y eso puede ser en el caso de los venenos que son altos. Va a depender obviamente del tamaño de la serpiente, del volumen de veneno inyectado y de la concentración de veneno que tenga. Recuerden que hay coralillos, hay nauyacas, hay serpientes africanas. Hay la más canija, creo que era la bufadora, una serpiente de zonas desérticas, etcétera, etcétera, que casi los efectos se van a ver en minutos. Entonces, esta puede seguirse y formar más bien una sinuosa con un tope. En este caso, déjenme se las pinto, que sea una sinuosa que empiece acá, se suba, se suba, se suba, y entonces se mantenga, se mantenga, se mantenga, se mantenga, y ya no baje. Ajá, no tenga esta bajada. ¿Por qué? Porque la concentración del veneno fue tan alta que entonces pues provocó más bien una apoptosis, provocó un rompimiento celular rápido, una hidrólisis, etcétera. Y obviamente terminó pues con la vida de la persona que fue mordida por la serpiente.
Ya para terminar, como les comento, ejemplos de efectos agudos, pues irritación a la piel y mucosas, efectos en el sistema nervioso, periférico, etcétera, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, renales, etcétera, y a largo plazo neurológicos, algunos cutáneos, como son, esos son el paraquat y el malatión, son dos tipos de insecticidas o de herbicidas que utilizan mucho en el área de la agricultura, efectos a largo plazo, trastornos reproductivos, esterilidad en el hombre, disminución en el índice de fertilidad, dependiendo del tipo de tóxico al que estén expuestos. Eso es más que nada en las cuestiones laborales y de grados de intoxicación en el tiempo, por decir. Efectos a largo plazo, oftalmológicos, lesiones hepáticas, cáncer, mutagénicos, como ya los vimos, y ya generalmente pueden ser alteraciones de la composición, generación de hipoxia. Eso ya son más que nada el resumen de los efectos que pueden estar provocando los tóxicos. A ver, tengo aquí una pregunta. Maestra, ahorita que hay muchos casos de virus Coxsackie, tengo una duda. ¿De dónde proviene o cómo se genera ese virus? Ese virus puede ser provocado por algún tipo de microorganismo. Déjeme estudiar cuál es, porque al ser un virus, seguramente algún tipo de insecto, algún tipo, debe ser algún tipo de, así de microorganismo, perdón, el virus es un microorganismo que obviamente tuvo que haber sido diseminado por algún tipo de insecto o de otro organismo, tal vez algún mamífero, no sé, déjenme lo reviso, y tiene que ser por contacto, seguramente es por contacto. Casi todos los virus son por contacto. Y el contacto es una cercanía, es como, no quiero decir que sea el virus como el tipo del COVID, pero puede ser de vía dérmica. Acuérdense, por ejemplo, en los casos de la lepra también puede ser un tipo por cercanía. Em, ah, Casi todos son por contacto. Déjeme ver el origen, que es el que tengo dudas, pero casi todos los virus son por contacto y o por cercanía. Por muy poca cercanía pueden estar pasando esos contagios o esas contaminaciones. Ya para terminar y dando preámbulo al siguiente bloque, aquí hay una curva que se denomina respuesta y dosis. Quiero que se la graben perfectamente bien, porque ustedes van a hacer una evaluación tóxica, no de práctica inmediata, porque no vamos a tener tiempo suficiente, pero sí lo van a hacer matemático en la clase siguiente, donde quiero que sepan cuál es el modelo que ustedes van a graficar en el siguiente bloque, y es una introducción a las dosis y a la respuesta, porque lo que nosotros vamos a cuantificar va a ser la dosis letal 50. Recuerden que no hay una evaluación toxicológica si no se calcula o si no se cuantifica. Entonces vamos a tener que hacer un tipo de calculito para que nosotros podamos determinar ¿se acuerdan que les di un montón de conceptos de dosis? Vámonos a ir al concepto de dosis que se aplican en toxicología alimentaria, y la que es más representativa se llama dosis letal 50 o concentración letal 50. Entonces, vamos a aprender a calcular esa concentración o dosis letal 50, y básicamente se va a graficar como la concentración en la zona de las
en la zona de las X, vamos a tener una serie de concentraciones donde vamos a estar observando un efecto de respuesta para poder nosotros calcular lo que es la de L50, que no es otra cosa que la dosis que mata al 50% de nuestra población. Entonces tenemos que averiguar cuál es la dosis precisa que va a estar matando a nuestro 50% de población en este caso. Llévense llévense esta curva, que es la que vamos a estar trabajando en el siguiente bloque, que va a ser la semana que entra, por favor, para que ya nosotros empecemos a calcular. Bioestadística aplicada viene en la siguiente semana. Entonces, por favor, les pido que vayan poniendo atención, vayan leyendo lo que se les solicita, porque aquí necesito que hagan una actividad preliminar muy importante y que den de alta en su computadora las herramientas complementarias de la hoja de Excel, porque vamos a calcular sobre Excel. Entonces, en el bloque, déjenme preguntarle al diseñador si se los va a poner al principio o al final la caracterización del bloque, y no sean malitos. Váyanse hasta donde está el bloque 2. Si es, yo se lo confirmo a Heidi, ya está realizado, hoy ya lo realicé, y nada más voy a hablar con el diseñador para ver si puede liberar esa parte del bloque para que ustedes hagan la actividad preliminar de ese bloque. Es la que me interesa nada más a mí, no es calificatoria, es una actividad preliminar y es dar de alta una serie de herramientas en su hoja de Excel para que podamos calcular. Aquí también les voy a pedir un favor. No sé si puedan tener 2 equipos de cómputo o no sé cómo se puedan combinar para que yo les vaya dando el paso a paso aquí en la máquina y ustedes lo vayan realizando en su hoja de Excel, o bien que ustedes se coordinen en su misma máquina para que puedan ir haciendo el ejercicio a la par. Punto número 2, por favor, compren el Microsoft para que tengan ustedes su hoja de Excel del Microsoft. ¿Por qué no sirve la hoja de Excel del Drive, por ejemplo, del paquete que trae el Drive? Y por ahí, no sé, creo que había algo gratuito de Google. Parece que no funcionó con los presenciales. Entonces, les voy a pedir que pues ni modo, compren el paquete del Microsoft. Si no lo tienen, ahorita está saliendo uno déjenme ver cómo se llama, donde está vendiendo los certificados, o cómo le llaman a esto, Las licencias. eso, las licencias Yo las vendo. que ya son definitivas, creo, por una cantidad mínima. Revolution, creo que se llama, o si no me equivoco por ahí. Le paso el dato a Heidi y hay desde 299, 399, 400, dependiendo de los equipos que quieran meter, pero que ya son fijas, que ya son ¿cómo se llama? Esas licencias ya son de por vida, según. Yo compré una porque no tenía mi máquina aquí en la casa, no tenía esa licencia y ya me aplicó a una computadora, pero ahora tengo el problema con mi laptop, pero pues yo sí les puedo abrir las diapositivas con esta. Entonces, sí les pido que se prevengan con eso porque no van a poder implementar esas herramientas en una hoja de Excel, como les comento, ya sea de Google o ya sea del Drive. De una vez se los comento para que se prevengan y no tengamos algún tipo de ruido por ahí en esos aspectos. ¿Alguna pregunta respecto a eso?
No, maestra. No, profe, todo bien. Maestra, ¿usa ¿Todo bien? las hojas milimétricas o todavía no? Em, mire, ya viendo el comportamiento de mis presenciales, no vamos a usar la milimétrica. Sí les voy a explicar la diferencia entre una y otra y quiero que sí pongan atención en ese aspecto de las hojas, pero van a terminar haciéndolo de todos modos aquí en... ¿Cuántos de ustedes, sí me gustaría saber, sí saben manejar Excel? ¿Cuántos de ustedes sí han abierto o han hecho una basecita de datos? De verdad, con toda confianza, díganme cuántos sí manejan Excel, porque yo pensaría, discúlpenme, pero yo como lo uso diario, pues yo como que dije, pues todos saben manejar Excel, pero ya vi que no saben ni armar una basecita de datos o un cuadrito ahí de variables por columnas y por filas, algo así. Con toda confianza, díganme quién de ustedes no manejan Excel y no saben ni dónde están datos, dónde está la parte de la vista, de revisar o cosas así, para que se vayan familiarizando de verdad esta semana, porque sí necesito que vayan a la par y no me voy a ir muy rápido, pero que sí sepan también graficar dónde están los iconos de las gráficas y todo ese rollo para que ustedes puedan irlo haciendo. Yo no lo voy a hacer, yo los voy a ir guiando y nos vamos a tomar el tiempito para que ustedes puedan hacer sus análisis y no se vayan con dudas, porque en este bloque 2, híjole, generalmente se me quedan con muchas dudas y no van a poder hacer la tarea, que es un ejercicio bien bello también, este, bien bonito para hacer. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes no saben usar Excel, jóvenes? Pues yo sí lo sé usar, profe, en medio intermedio por ahí, no Yo, tan al 100, yo no pero le sí. sé mucho. Yo Ajá, tampoco. ok. La mayoría Igual. sabe o no sabe usar Excel. Sí, Ok, lo es, básico. sí, es básico lo que vamos a hacer, no es, lo que no es básico va a ser los cálculos bioestadísticos. Ajá, eso no es básico. Ya nosotros a este nivel estamos, vamos a hacer bioestadística aplicada. Ajá, y va a ser bioestadística aplicada a problemas ya propios de investigación. Entonces, no es difícil, no los quiero espantar tampoco, pero sí váyanle dando una, ok, yo un poco, perfecto. Sí, este es como para que le vayan dando una exploradita, por lo menos a los iconos que están arriba, ajá, ¿cómo se llama? A los iconos de vista, de documentos, de archivo, configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vayan abriendo su hoja de Excel y vayan checando. Nuevamente les digo que ya está el bloque 2. Le voy a comentar si no sucede que a tiempo ¿cómo se llama? El diseñador suba el documento, yo se los mando. Y de hecho se lo voy a compartir a Heidi para que vayan dando de alta las herramientas que les estoy pidiendo. Por favor, hagan el paso a paso que dice el documento. No es nada difícil. Sí y solo sí tienen su Microsoft activo, lo van a poder hacer. Si no, no lo van a poder hacer y entonces van a tener que comprarlo para que lo puedan hacer. ¿Entendido? Perfecto, maestra. Maestra. Muy bien. Entonces les paso asistencia a López Diana Yesenia. Presente, La- maestra. ya estaba a punto de ponerle falta, Diana? Lagunas de León. Frida. Hubo No problemas vino. con el internet, maestra, me avisó que la sacó. Ok. Greco. Presente.
Sharon. No la vi, Heidi, ¿sí vino? Pues está conectada en la clase. Ay, esa Sharon de plano, nada más se conecta para escuchar. Bueno, Javier, Presente, maestra. esa actitud me gusta, Javier. Itzel, Lorena, Presente. échele ganas, Lorena. Merari, Presente, maestra. Heidi, Presente, Daniela, maestra. Ani, Daniela sí está. Presente. muy bien, esa actitud, Ani. Berenice también con actitud. Presente. Y Daniela, Sí está Daniela, pero se le está fallando el micrófono. Maestra, ya pasé, perdón. ¿quién es usted? Sharon. Es que tenía Ándele, mucho ruido. Gracias, sale maestra. pues, Sharon. ¿Me falta alguien, Gracias. jóvenes? No, ¿verdad? A ver, nuevamente ya nada más para terminar, les pido por favor que hagan sus actividades, no se me atrasen, por favor. Mañana voy a darle otra checada al primer tema. ¿Y qué más les iba a pedir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mañana no hay clase de sanidad, la recorremos hasta la otra semana para darle chance a ustedes de que puedan hacer sus actividades, por favor. Ya las actividades de toxicología ya deberían de estar como que subidas por lo menos las 2 primeras. Entonces, hagan su intento, jóvenes, no se atrasen porque ya tenemos la presencial encima. Entonces, por favor, no se atrasen. Recuerden que yo soy muy buena onda, pero pues si ustedes no me dan con qué calificarlos, no voy a poder hacer maravillas, ¿eh? ¿Entendido? Entendido, maestra. Y es en las 2 asignaturas, señores, por favor. Sí. Bueno, ándele pues. Pues que tengan muy buena noche. Nos vemos Gracias. dentro de 8 días. Bye. Gracias, maestra. maestra, igualmente. Bye, que Gracias, descansen. maestra, cuídese. Bye, buena noche.